Bueno, este video tiene la pequeña expectativa de explicar de alguna forma un material que habrán encontrado, encontrarán en donde publique esto, el enlace. Se trata de un Drive, es una plataforma de Google que permite armar carpetas y guardar material y compartirlo en línea y que pueda modificarlo mucha gente. Esto, de alguna forma, fue sustento teórico o propuesta investigativa de varios talleres que vengo realizando a la gorra virtualmente en este 2020 que nos condenó a una virtualidad mucho más recurrente. De alguna forma esto, es ya la carpeta de talleres puesta en escena 2020 y se trata como de unidades temáticas que abrimos, conversando con un par de investigadoras y es posible ver las entrevistas en esta carpeta que aparece ahí, que dice entrevistas durante los encuentros. Dos investigadoras de acá de Buenos Aires, una profesora de teatro y una antropóloga, nos contaron cuáles eran los mecanismos de investigación más recurrentes, más prácticos. Y el consejo era por el lado de que las entrevistas y las encuestas son una forma de recabar datos. Esto que nos reúne ya está claro, pero lo repito para, si no quedó claro, todo lo referente respecto a este Drive tiene que ver con el tema puesta en escena de murga, estilo uruguayo, o bueno, el nombre que le quieran poner. En esas entrevistas, bueno, recibimos esos datos. Entonces salimos a buscar testimonios y también estructuramos esto de construir carpetas temáticas, nos condujo a construir como conceptos y unidades temáticas. Entonces, por ejemplo, ahí encontramos cuplé, cupletero, cupletera. Ingresamos a la carpeta, si tengo conexión fluida. Y bueno, allí a lo que accedemos es a algunos apuntes que irán creciendo a lo largo del año y con diferentes participaciones, porque esto surge de una iniciativa mía, individual, de plantear en los talleres, pero por suerte se involucró mucha gente, a partir de lo cual el aporte es bastante horizontal y masivo, una cosa que está buena. Y aquí encontramos diferentes entrevistas, ¿ah? En este caso gente que le ha tocado ese rol de cuplé, cupletero. Por acá, por ejemplo, una entrevista a Pablo de Rezábal. Y bueno, como digo, hay apuntes que todavía en este caso no prosperaron, pero que van a prosperar, que son resultado de las conversaciones que tuvimos en varios de los encuentros. ¿Ah? Esto que mostré es a modo de ejemplo, contar otra unidad temática que separamos es el humor, teniendo en cuenta que el humor, ya no solo en la murga, sino en varias disciplinas, es todo un tema. Después introdujimos la carpeta otras disciplinas, que tiene que ver con conexiones con disciplinas en general escénicas que encontramos que la murga utiliza y que entonces es interesante investigar en sí mismas para ver qué herramientas de esas disciplinas nos servirían. Y ahí aparece el tema de las máscaras, de la improvisación, de la comedia del arte, del clown y de la pantomima. ¿Ah? Habrá muchos enlaces ahí, en esos temas lo que conseguimos e investigamos son muchos enlaces de YouTube referidos a estos temas, en muchos casos con ejercicios, porque nos parecía que es una de las formas más prácticas de acceder a posibilidades de trabajar luego estos temas, digamos, para que no sea tan teórico todo y que tenga como fines prácticos, porque al fin y al cabo en estos talleres de puesta en escena y creo en las conversaciones que tiene todo el mundo que se interesa por la puesta en escena, hay siempre una necesidad de bajar a tierra conceptos para ir a la murga en la que salimos y plantear cosas concretas. Así que bueno, después separamos también en otra unidad temática que consiste en elementos estéticos. Por supuesto, entiendan que es una generalización y que puede estar un poco desacertado en términos de títulos, pero bueno, tiene que ver con tratar de ordenar un poco la información. Y ahí hay elementos sobre maquillaje, sobre vestuario, sobre escenografía, sobre iluminación
y sobre utilería. Esto también, decir que acá nosotros salimos a buscar información, pero sobre todo de otras disciplinas, porque respecto a escenografía no encontramos nada por ahora que estuviera ordenado al respecto de eso, y entonces se trataría de salir a buscar entrevistas, porque no hay un libro en donde alguien razone sobre el caso específico de Moore. Pero sí hay un libro allí de escenografías teatrales, lo mismo en iluminación, es muy interesante, y hay acá un PDF que armó un compañero que participó de los talleres y que razona sobre la luz, también el del palo del escenario, y conocía un poco sobre cómo se llaman ciertos recursos de iluminación. Y de utilería. En utilería también hay una gran conexión con los objetos en escena, que hay muchísima información. Los títeres, tengo un gatito acá jugando, los títeres, ciertos objetos en escena que cobran vida, objetos imaginarios y objetos concretos, presentes. Bueno, hay todo un mundo en el que investigar y encontrar conexiones, ideas, aplicaciones posibles, porque algunos de los objetos pueden cobrar vida, un objeto doméstico, por ejemplo. Hay algunos de los videos donde vemos que un colador y algún elemento más de la cocina se convierten en un muñeco. Bueno, son recursos posibles de utilizar. Bueno, volvemos a la carpeta central. Tenemos, bueno, movimiento. Abrimos aquí un mundo, porque si uno mira una murga, de las cosas que ve mayormente arriba del escenario es movimiento, muchos tipos de movimiento. Entonces ahí separamos en submundos, y bueno, creíamos que es importante razonar el movimiento, tener ideas sobre el mismo y poder plantearle cosas a las murgas con las que trabajamos puesta en escena. Aparece el baile, fundamentalmente aparece el baile, porque uno de los movimientos casi constantes que vemos frecuentemente en los espectáculos de murga es el baile, un baile que además tiene sus particularidades no estipuladas, no pautadas. Eso es importante decirlo, la murga no está tan pautada, más allá que cuando vemos, identificamos si es o no es, aunque alguna gente identifica fronteras más pequeñas y hay que ver si no es con una noción un poco conservadora. Murga es lo que querramos hacer más o menos con las formas murgueras. Y bueno, tenemos entonces baile, tenemos figuras y desplazamientos, porque la murga arma diferentes situaciones con los cuerpos, que bueno, un racimo, una columna, una fila, y desplazamientos. Hacemos de repente una trenza, de repente hacemos columnas que se pasan de un lado para el otro, son desplazamientos, por llamarlo de alguna forma. Y después tenemos la batería y de murga y el movimiento, porque en el baile y en el resto del movimiento, la percusión, el ritmo, el swing que tiene la batería de murga, que suele tener muy marcado los diferentes ritmos adaptados, interfieren en cómo nos movemos. Sería también parte, tal vez, dentro de la carpeta baile, capaz que hay que ordenarlo un poco. Y después hay dos figuras que, insisto, son para pensar cosas y no es una cosa cerrada, digamos, que es pensar en movimiento letrístico, que tiene que ver con la interpretación del texto, de lo que decimos con la parte de palabras que tiene el espectáculo de la murga, y movimiento musical, que tal vez tendría que ver con lo rítmico y sobre todo con lo armónico, que depende, somos instrumentos. El cuerpo es un instrumento para la voz, que es súper importante, y eso determina movimientos, ¿no? Como trabajamos cuando cantamos, hacemos una línea melódica que es una escala, que podría decirse que es una escala, y bueno, eso ya la palabra nos da una especie de movimiento. Cuando hacemos notas agudas, subimos, y notas graves bajamos. Bueno, pensar en esas situaciones como herramientas posibles, como visión, no sé. Bueno, y después tenemos dirección escénica de murga, que siempre es bueno aclarar que se trata de la dirección musical en escena. La persona que está con la guitarra, que en general maneja, administra las cuestiones
de comienzos, de finales de canción, de matices, y bueno, la dirección escénica. Allí encontramos varias entrevistas a directores, directoras, una experiencia por ahí, y encontramos también una experiencia muy particular que hicimos con un grupo, con Romina Balsechi, de La que se viene, directora escénica, y otro grupito, Flori Glicki, Sofía Pérez. Hicimos una investigación el año pasado, la convocamos, la grabamos, razonamos con ella e hicimos un encuentro de ejercicios. Eso lo encuentran acá. Investigación Romina Balsechi. Después se encuentran otras entrevistas, más en modo entrevista, aquí no hay ejercicios y demás, con diferentes personas que estuvieron en el rol de director escénico. A veces las preguntas se repiten, lo que es estimulante porque a las mismas preguntas diferentes respuestas y encontramos ahí como matices y formas diferentes de encarar. Aquí el material del trabajo con Romy, y acá tenemos, esto me parece un capítulo interesante porque la gente viene en general en la búsqueda de ejercicios, de la posibilidad de pensar ya en la acción, no teóricamente, y acá esta es una jornada que hicimos en el living de una casa, donde pusimos cinta de papel en el piso y trabajamos ciertos movimientos, ciertos ejercicios. Puede tratarse de una cosa interesante, ¿no? A ver si puedo volver para atrás por acá, porque ahí como abre otra carpeta. Bueno, estaba haciéndose bastante largo, pero pido disculpas. Y entender que como es bastante complejo, si yo simplemente paso un enlace, siento que no van a saber ni por dónde empezar. Yo mismo y muchos de compañeros y compañeras de los talleres ya no sabemos por dónde empezar. Pero bueno. Bueno, otras cosas que aparecen es algunos libros. Acá tenemos como un debate moral porque hay algunos libros que, bueno, el derecho de autor y gente que está viva, que de repente no, es un trabajo que también precisa una valoración económica, así que probablemente borremos muchos libros, pero hay algunos que ya son de gente que escribió hace muchos años, murió y entonces no tiene que resolver su alimentación, por lo cual podemos un poco, bueno, jugarle en contra a sus derechos de autor. Después tenemos carpeta de ejercicios, que allí hay unos apuntes de ejercicios que yo hago frecuentemente en los encuentros de taller o trabajos con murgas, videos de ejercicios que son más de los talleres sobre puesta, es decir, gente que se arrima a razonar y a pensar estas cosas, videos de figuras, ejercicio foco, escucha, reacción. Yo creo que ahí voy a tener que poner también un video explicativo de qué viene a hacer esto, es una cosa que he pensado yo, muy necesaria, creo, y murguistas en su rol intérprete. Estos son entrevistas a gente en calidad de murguista, de estar ahí frente al micrófono, moverse, bailar, interpretar y demás. Así que bueno, por aquí el resumen, tenemos acá, estos son algunos encuentros del taller, también se pueden pispear. Y bueno, por aquí todo. Espero que sea de utilidad y tal vez espero comentarios, porque siempre es bueno ver entusiasmos y descubrir cómo ve todo esto otra gente. Así que muchas gracias.